Y hoy nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Burgos para hablar con el portavoz de Imagina Burgos, aquí también en el Ayuntamiento de Burgos, para que nos cuente pues toda esa actividad política desde estos primeros meses, ¿no?, de esta nueva legislatura. Muy buenas tardes, Raúl, gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como comentaba, ¿cómo han sido estos primeros meses, ¿no?, al frente de esta nueva formación de Imagina Burgos? ¿Cuáles son esas primeras iniciativas que habéis llevado a cabo en ese primer pleno que hemos visto de julio? Pues la iniciativa principal y que se aprobó por unanimidad era reabrir la Escuela Infantil de Riovena. Es algo que se venía reclamando desde hace 2 años, o sea, desde que se clausuró. Había pruebas evidentes de que era una instalación totalmente necesaria, que había una demanda de la gente y que fue un cierre por parte del Partido Popular porque simplemente querían destinar ese dinero a más despilfarro o más contratos para los suyos. Hemos logrado que se apruebe por pleno la apertura y ahora hemos propuesto una hoja de ruta para que en el tiempo mínimo se abra. Hay que hacer una pequeña remodelación de muy poco dinero, pero que al final va a permitir dar un servicio a 126 niños de entre 0 y 3 años. Una proposición, como dices, que se aprobó por unanimidad. ¿Habéis visto cierto cambio, sobre todo en el equipo de gobierno, al no tener esa mayoría absoluta, esta vez no en esta nueva legislatura? No sé si han cambiado mucho las cosas, sobre todo la actitud de esos concejales y también, ¿no?, del alcalde de Burgos al repetir en esta nueva legislatura. Hemos visto que en ciertas partes sí que se muestran más dialogantes, ¿no? Pero en lo importante no. ¿En qué han intentado ser dialogantes? Por ejemplo, en todo en lo que se refería a la estructura politiquera de nuestra institución, de nuestro ayuntamiento. Se han sentado con nosotros, nos han dicho, nosotros queríamos tener 3, 4 liberados, ¿no?, concejales liberados. Ahí sí que se sentaron, ¿no?, para hablar con nosotros. Queremos mantener al director de prensa, se sentaron con nosotros, pero de los problemas o de los temas fundamentales de nuestra ciudad absolutamente nada. Nosotros, por ejemplo, dijimos al señor de Foronda, pues, vía escrito, también oral, todo lo que hemos en todos los formatos posibles, que nos teníamos que sentar a principios de julio para empezar a hablar de las ordenanzas fiscales, ¿no? Tenemos que empezar a hacer ordenanzas fiscales dirigidas a la mayoría social, a la gente normal y corriente, y no ha querido. Y sigue poniendo un sistema, por ejemplo en el IBI, que sigue secuestrando el dinero de la gente. Queríamos hablar también de políticas de industrialización de nuestra ciudad, a través también de la posibilidad de mecanismos, por ejemplo, de ahorro fiscal, de medidas también para apoyar al pequeño y mediano comercio, y parece que les cuesta reunirse para estos temas. O sea que tenemos como 2 discursos, ¿no?, por parte del Partido Popular. Uno, el discurso mediático, el de ese reconocimiento de que efectivamente ya no tiene mayoría y que están dispuestos al diálogo, pero en la realidad, en la praxis del trabajo del día a día en el ayuntamiento, nos indica que no quieren hablar de nada, ¿no?, de nada de lo importante. Ahora, pues bueno, tenemos la capacidad de presionar, tenemos la capacidad de hacer un buen gobierno, pero lo tendremos que hacer siempre con la contra del Partido Popular, porque son los que no quieren que cambie absolutamente nada. También en ese pleno se anunciaba por parte, ¿no?, del concejal de Hacienda, Salvador Foronda, que sí que se iba a reunir de alguna forma, ¿no?, con el resto de grupos políticos de las otras formaciones de la oposición para trazar esas primeras líneas de presupuestos, ¿no? Ayer nos comentabas que de momento no habéis tenido ningún tipo de conocimiento, no se ha reunido, no sé si hasta ahora sigue igual. No, absolutamente nada. Yo por eso, cuando tú vas a hacer unos presupuestos, el primer paso no son los presupuestos. El primer paso es hacer unas ordenanzas fiscales. Tú haces esas ordenanzas fiscales y tienes una previsión de ingresos, y en función de eso ya vas elaborando esos presupuestos. Las ordenanzas fiscales no han querido reunirse, no han querido retocarlas, no han querido hacer unas ordenanzas fiscales dirigidas a esa mayoría social, por tanto empezamos mal. Y ahora parece que el señor de Foronda ha dicho que, bueno, va a empezar a hablar de presupuestos, pero ya nos ha dicho de lo importante, de lo que ha hecho de este ayuntamiento una estructura para nosotros, donde tenemos en este ayuntamiento a los nuestros metidos, ¿no? No queremos tocar nada, ¿no? No quieren tocar el tema de personal, entonces no quieren tocar a los puestos de confianza, a los libres designados, que para nosotros es algo fundamental para terminar con el politiqueo en nuestra institución. No quieren retocar ni revisar los contratos. Hay contratos
que están mal ejecutados, por decirlo de alguna manera, contratos que sobran, o sea, todo lo que nosotros hemos denominado como gasto basura, eso que engorda el gasto y que no aporta nada a la ciudad, no lo quieren retocar, o sea, de lo fundamental, de lo importante no quieren hacer nada. Por eso nosotros lo que vamos a hacer, ya se lo hemos dicho al señor de Foronda, es hacer unos presupuestos participativos que diga a la gente cuáles son sus necesidades, unos presupuestos que se basen en el empleo, que busquen un desarrollo de la ciudad y unos presupuestos que realmente gasten en lo que se tienen que gastar y también en la medida de lo posible que tenga unos ingresos ajustados a la realidad social de las familias. Y esto lo vamos a hacer, se lo vamos a presentar a este ayuntamiento y esperemos que se acepten por el resto de grupos. Decíais, Raúl, desde Imagina Burgos que ibais a reuniros con diferentes colectivos, asociaciones para trazar esos presupuestos. No sé ahora mismo cómo lo estáis encaminando, cuándo van a ser esas reuniones, cuándo vais a ir barrio por barrio, como decías, cuándo va a empezar todo esto. Esto va a ser más o menos en septiembre. Nosotros tenemos la sana ambición de hacer unos presupuestos participativos. Unos presupuestos participativos no se hacen en un mes, se hacen durante un año. Tú tienes que dar voz y participación a todas las asociaciones, a las fundaciones, a toda la gente que hace ese tejido civil de nuestra ciudad, pero también a los vecinos, ¿no? Por eso es un proyecto que se hace durante un año. Estamos en una situación excepcional, peculiar, ¿no? Hay unas elecciones, este nuevo pleno se ha constituido en junio, tenemos que tener los presupuestos de 2016, o sea, vamos con los tiempos muy justos. Lo que hemos hecho es diseñar dos proyectos, ¿no? Uno de corto plazo, que sería el de presupuestos de 2016, y otro que intentaremos desarrollar durante 2016, esos presupuestos participativos en el concepto que nosotros entendemos para 2017. Y lo de 2016 lo vamos a intentar hacer entre septiembre y las 2 primeras semanas de octubre. Va a ser un proceso express de presupuestos participativos, pero que no va a ser unos presupuestos como pretende Foronda, que es imponernos sus líneas generales, lo intocable, esa estructura politiquera, y que los demás la apoyemos. Por eso nosotros queremos hacer las cosas bien, entendiendo cuáles son los plazos en cada momento. Entiendo que si no se aceptan esas líneas rojas, por alguna forma de decirlo, ¿no?, que tenéis de esos presupuestos participativos, después de haber recogido toda esa información de colectivos y asociaciones y presentadas, finalmente no la aprueban, no apoyaréis esos presupuestos para 2016, os echaréis, no lo votaréis en pleno. Claro, evidentemente, si nosotros, por resumirlo, por ejemplo, queremos acabar con los privilegios políticos, y ellos siguen con los privilegios políticos, evidentemente no lo podemos apoyar. Si ellos quieren continuar con esos puestos de confianza y nosotros no podemos apoyarlo. Si ellos quieren mantener ese gasto basura y nosotros no podemos apoyar. Si ellos quieren continuar cediendo contratos a las empresas con nombres y apellidos que todos conocemos en esta ciudad, nosotros no vamos a apoyarlo. Queremos hacer unos presupuestos diferentes, estamos en un ciclo político totalmente diferente. Y si no ponemos un punto y aparte ahora, en este 2016, va a ser muy difícil poner ese punto y aparte a lo largo de este mandato. Cuanto antes lo hagamos, mejor y más sana tendremos nuestra democracia y sobre todo el futuro podremos tomarlo cuanto antes. Igual es pronto todavía para comentarlo, pero no sé si ya has tenido la oportunidad de ponerte en contacto con los otros portavoces de los grupos políticos de la oposición, trasladarles esta idea, ¿no?, también de presupuestos participativos, y si tenéis ese apoyo también de ellos. Por ahora ellos saben un poco la idea que tenemos, ¿no? Tenemos que dar alguna pincelada más, matizar algunas cosillas, pero yo creo que antes de terminar esta semana más o menos ya la habremos desarrollado en un documento nuestra propuesta. Yo creo que es de algo de tan sentido común, ¿no?, la hoja de ruta que hemos marcado para estos presupuestos 2016, que no apoyarlo sería algo como poco lógico, ¿no? Otra de las actividades que estáis llevando a cabo desde que habéis entrado en el Ayuntamiento de Burgos ha sido toda esa revisión de contratos, como bien decías, ¿no?, que tiene aquí el Ayuntamiento de Burgos. Antes, lógicamente, estabas solo en Izquierda Unida, ahora tienes un equipo más grande que podéis revisar más. Cuéntanos un poco cómo está haciendo esa labor, qué contratos estáis encontrando y cuáles de los que más os ha llamado la atención. También habéis comentado que vais a hacer esa auditoría y que lo presentaréis en un pleno.
Sí, es un trabajo que lleva mucho tiempo, que queremos hacerlo de una forma muy minuciosa y sobre todo queremos hacerlo con gente, con vecinos y vecinas para que sepan realmente cómo se gestiona este ayuntamiento, que desde luego no es una forma correcta. Nosotros hemos dicho a algunos que ya hemos empezado a revisar, ¿no? Por ejemplo, el del contrato informático para la atención al contribuyente. Estamos viendo que hay grandes colas en la BAC, estamos viendo que hay cuestiones que no se están realizando, ¿no? Por ejemplo, no hay una aplicación informática desarrollada para hacer un seguimiento de los vados, ¿no? Para liquidar los vados, que es algo mínimo, que tenían que haberlo hecho hace un año y todavía no lo han hecho. O sea, hay incumplimientos graves de contrato. Hay una serie de contratos que también hemos comenzado a ver, o ejecuciones de obra, como podía ser una actuación en la segunda fase del Arch, ¿no? Lo que era esa urbanización de la calle Saldaña, subida a Saldaña, Valentín Jalón, Hospital de los Ciegos, y hemos visto grandes deficiencias también en la ejecución de la obra. Hemos visto un engorde del presupuesto final de obra respecto al de adjudicación, o sea, deficiencias, ¿no? Anomalías, ¿no? Estamos también empezando a ver ahora la famosa obra del Fórum, ¿no? Una obra que empezó en 56 millones de euros y terminó en 101. Queremos saber por qué se hizo, si se hizo un procedimiento ajustado a la ley, ¿no? Para esa ampliación, y bueno, y otros tantos. No podemos ver todos los contratos del ayuntamiento, por eso hemos cogido los contratos más grandes, los más singulares del ayuntamiento, para obligar al propio ayuntamiento a comenzar a hacer esa auditoría, ¿no? Nosotros, por otra parte, reconocemos el gran trabajo que ha hecho nuestros técnicos municipales, ha hecho intervención y otras tantas áreas del ayuntamiento, pero también sabemos que durante los últimos mandatos han tenido muchas trabas, muchas imposiciones por parte del Partido Popular, y queremos analizarlo para echarles unas manos a los técnicos, para que los ciudadanos sepan cómo se están desarrollando estos contratos, y sobre todo porque sabemos que a largo plazo vamos a terminar con esa élite económica, esos privilegios que da este equipo de gobierno a esa élite, y va a suponer también un ahorro para el ayuntamiento. Queremos que se cumpla la ley, es la conclusión. La semana pasada salía esta polémica también sobre esa parcela anexa al hospital universitario que al parecer iba a utilizar para otros fines que no eran de equipamiento de contingencia, como estaba. No sé cuál es la opinión de Imagina Burgos, y si ya conocías también esta información, porque no es de ahora, sino el contrato viene de un año, lo que pasa que se ha retomado ahora otra vez. No sé si lo conocías ya el año pasado, si eras consciente de ello. No, totalmente consciente, y de hecho, si no recuerdo mal, fui yo el único que votó en contra acerca del proceso para subastar, por nombrarlo de una manera, esa parcela. Nosotros estábamos en contra de esa práctica, veíamos que puede generar problemas, y que ahora se ha visto cuáles son los problemas, ¿no? Se adjudica una constructora con una persona detrás de esa constructora que ha tenido problemas en otras ciudades, ¿no? En otras empresas que ha tenido, por ejemplo, en una de ellas dejó a 160 familias sin sus viviendas, a pesar de que ya habían pagado. Tuvo problemas también que están judicializados acerca de una adjudicación, de una compra por parte del gobierno de Extremadura de unos terrenos, una serie de problemas, de historias, por decirlo de alguna manera, que ya nos indican un poco que no son gente de fiar, ¿no? Y esto lo que nos indica es que ahora esta gente de fiar no ha venido a nuestra ciudad, y tendríamos que buscar y velar por los intereses de nuestro municipio. Por otra parte, el ayuntamiento, a través de esta adjudicación, de esta concesión, de esta obra que se va a hacer, lo que pierde es la posibilidad de hacer la contra a la UTE que gestiona el hospital, ¿no? Es una gestión privada. Uno de los grandes problemas que se ha generado en el hospital es el parking, que es un parking privado que hay que pagar, no tiene ningún tipo de sentido, y
que el ayuntamiento le podía haber hecho la contra a la UTE simplemente cogiendo esa parcela, urbanizándola como el solar de las Torres, ese parking que se ha hecho, urbanizándolo y que pudieran aparcar allí. Y eso hubiera sido la mejor herramienta para empezar a hacer la contra y velar por los intereses públicos, ¿no? O sea, el bien común. También llevabais esa propuesta, o bueno, ese apoyo que le dabais también a la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, que ha estado y sigue reivindicando por que el hospital se recupere y sea totalmente público. Ayer mandaban un comunicado desde la plataforma, pues un poco también preocupados, ¿no? Y denunciando este caso también de la parcela anexa, pero también con la puntilla que dejaban de que los partidos políticos que les habéis apoyado en las elecciones, que ibais con esa propuesta, ¿no? de instar de alguna forma al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León a esa recuperación, que os pusierais ya manos a la obra. No sé, Raúl, desde Imagina Burgos, ¿cómo estáis llevando esto? Si ya tenéis para algún pleno próximo ver algo de esto, porque sí que es cierto que trasladaban esa preocupación, ¿no? Y esa exigencia un poco a los que les habéis apoyado porque se haga de inmediato. Yo esto lo he hecho más a título personal, ¿no? Formalmente, Imagina, es cierto que tuvo una reunión hace 2 semanas más o menos con algunos representantes de la plataforma, hicimos una especie de esquema a seguir durante las próximas semanas y justo tuvimos esa reunión cuando volvió a salir el tema de la parcela que ha cedido el ayuntamiento a esta empresa o que ha subastado a esta empresa. Entonces digamos que aceleró un poco el proceso. Dentro de ese esquema que hemos establecido, vamos a ir en un trabajo en 2 líneas, desde lo municipal, ¿no? Que ahora se ha acelerado mucho con esa parcela, que lo que intentaremos hacer es para el pleno de septiembre llevar una propuesta conjunta, consensuada con el resto de grupos, una especie de rechazo municipal a la gestión del UBU, de cómo se está haciendo, la petición a la Junta de Castilla y León de recuperar el UBU, y luego otra línea de trabajo que es vincularnos con los grupos que nos podemos identificar, ¿no? Nuestra metodología de trabajo, en lo que representan la representación institucional de los ciudadanos en las Cortes. Creemos que tenemos que trabajar aquí mucho a nivel tanto municipal como en la provincia, pero también en consonancia con el trabajo que se está haciendo en las Cortes. Y para eso también hemos empezado a tener alguna reunión con ciertos grupos en las Cortes. Otra de las informaciones que también me gustaría tratar hoy contigo, aprovechando ya que tenemos aquí, era pues otra vez proyecto fallido, ¿no? Que ha vuelto a ser la antigua estación de trenes. Parece que finalmente no se va a concluir ese proyecto, se ha vuelto a caer, ha quedado a medias. No sé qué valoración también tenéis desde Imagina Burgos. Bueno, simplemente ha ocurrido lo que dijimos que ocurrimos. Yo lo he dicho durante los últimos años, prácticamente desde junio de 2012, gracias a vosotros he podido transmitir a la opinión pública cuáles eran los problemas, que el Partido Popular estaba alargando de forma indebida los plazos, que eso iba a tener repercusiones a la hora de ser capaces de coger esos fondos europeos para hacerla. También criticamos el pliego para la licitación de las obras, vimos que iba a generar problemas, que al final ha ocurrido, y la última noticia que yo creo que fue en lo que se llama pre-campaña electoral, lanzamos el 17 de abril, en el cual dijimos, se ha hecho esta adjudicación, ha habido un acta de replanteo, vemos la actitud de la UTE y todo esto se va a transformar en que no se va a ejecutar la obra. Y eso es la realidad de hoy en día, ¿no? Estamos casi en septiembre. En diciembre, al 31 de diciembre, se terminan los fondos europeos. De Europa venían 2,2 millones de euros y cada día que tardemos en empezar las obras va a ser un día que perdamos. Esto dentro de un análisis, ¿no? Un poco más rígido, o sea, más político,
yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante para el Partido Popular? ¿Los nombres y apellidos de ciertos empresarios de nuestra ciudad, de esa élite económica, o el bien común? Para el Partido Popular lo más importante es lo primero, ¿no? Pesa más esos apellidos en nuestra ciudad que el bien común. Y se traduce en que se ha adjudicado esta obra a una empresa que nos ha dejado empantanado el vertedero de Abajas, ¿no? Que el vertedero de Abajas, las parcelas eran nuestras, le dimos el contrato a esta empresa y durante bastantes meses la hemos tenido embargadas las parcelas del vertedero, que nos han dejado empantanados y embargados el parking de Plaza Vega, nos dejaron a medio hacer la guardería de Gamonal, nos piden una indemnización injustificada por la obra no ejecutada del Boulevard de la calle Vitoria. Te puedo poner muchísimos ejemplos, ¿no? Y el último ejemplo es el de la antigua estación. Y en todos los casos que he puesto antes, ¿no? Abajas, guardería, Gamonal, etcétera, etcétera, en ningún momento el ayuntamiento ha aplicado la ley. O sea, el ayuntamiento le tenía que haber pedido una indemnización por toda esa mala práctica en estos contratos, en estas obras. Y este Partido Popular, el señor Lacalle, como pesa más los apellidos que el bien común, pues fue flexible con ellos. Dais entonces por perdido desde luego los fondos urbanos y supongo que también ese proyecto, y al final tendrá que correr totalmente al 100%, bueno, menos lo ejecutado que está ahora, por parte del ayuntamiento. Sí, lo ejecutado es algo muy residual, no llega ni a 100.000 euros de 2.700.000, pero claro, esos 2.200.000 o 1.100.000 que quedaría por llegar de Europa no va a llegar. Es prácticamente imposible, llegaría muy poquito dinero porque tenemos que empezar otro proceso de adjudicación de la obra, comenzar un lío que a 31 de diciembre no va a llegar. Por tanto, damos perdido ese 2.100.000 que asumiría el ayuntamiento y luego quedaría por hacer toda la obra de equipamiento de esas instalaciones, que nos iríamos a otros 2 millones más, 2,5 millones. O sea, al final una obra que nos podría haber salido por 2 millones de euros, totalmente equipada, por números redondos, nos va a salir por prácticamente el doble, 4 millones. Y todo eso se debe a esa mala práctica del Partido Popular, intentar retrasar el proyecto al máximo para que lleguen las elecciones, que es lo que ellos querían, adjudicárselo la obra a quien no debían. Bueno, el largo etcétera que he explicado antes. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros con Canal 54 y nada, que vaya muy bien esta legislatura. Muchas gracias.